Ya teniendo esto claro, vamos a hablar ahora de un concepto que con el que la mayoría está familiarizado, pero sin embargo va a ser un concepto que no todos tienen la noción ni la capacidad para definir bien qué es, ni cómo sucede, que va a ser el caso del umbral láctico. Ese umbral láctico o umbral de transición es un umbral que va a permitir identificar y cuantificar cargas individuales mediante las cuales va a ser innecesario el uso del método como tal, del método de entrenamiento como se trabaja normalmente en la teoría, pues en teorías soviéticas, en metodologías de entrenamiento cubanas, etcétera, en donde el método pues está ampliamente divulgado. Hoy en día, precisamente, encontrar esos umbrales individuales de cada persona son los que nos van a nosotros a permitir cuantificar la carga y llevar la carga de una manera más individualizada para cada persona. Entonces nosotros vamos a obtener a partir de un test que puede ser máximo, un test incremental máximo que se realiza en laboratorio, bien sea en una cinta rodante, en un tapiz rodante o en un ciclo ergómetro y gracias a un analizador de gases, o también puede realizarse en campo frente a un equivalente como lo es un test de Kurznabe, un test de Leyer, que tienen esta naturaleza de ser incrementales, en donde básicamente lo que va a estar incrementada va a ser la velocidad o la intensidad de la prueba frente a una variable que va a ser conocida como el consumo de oxígeno. Lo que habíamos mencionado ahorita tiene relación, el consumo de oxígeno va a tener una relación estrecha con la intensidad del estímulo, la intensidad del ejercicio con la que se esté trabajando. Tenemos entonces así como vamos a tener una curva que va a estar aproximadamente, bueno, va a tener aproximadamente un comportamiento de estos, que va a ser el comportamiento del VO2 máximo, del VO2 frente a una intensidad del ejercicio. Normalmente el VO2 cuando cumple con condiciones de ser máximas va a presentar algo como esto, en donde se va a presentar un punto de meseta. Y este punto de meseta básicamente lo que va a decir es que el individuo no va a ser capaz, la persona, el deportista que esté realizando la prueba, no va a ser capaz de llegar más allá de esa intensidad, que si nosotros lo relacionamos con lo que habíamos visto anteriormente, podemos encontrar que este punto y específicamente este punto es en el cual todas las mitocondrias van a estar saturadas y no van a poder cumplir con las demandas necesarias para, pues, para concluir, para seguir con el ejercicio, para hacer la resíntesis de ATP mediante las vías aerobias. Este patrón que sigue el consumo de oxígeno, que en este punto se va a conocer como el consumo máximo de oxígeno, va a estar relacionado también con una variable fisiológica que va a ser la frecuencia cardíaca. Si nosotros recordamos lo que dice la ley de Fick, la ecuación de Fick, es que el VO2, el consumo de oxígeno, va a ser igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y que finalmente este gasto cardíaco va a ser igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Es decir, que esta frecuencia cardíaca que nosotros tenemos aquí va a tener un comportamiento que va a ser directamente proporcional al consumo máximo de oxígeno. Eso también, digamos que es un comportamiento que se puede ver normalmente en este tipo de pruebas en donde va a ser incluso mucho más sencillo poder cuantificar una carga a partir de relacionar ese consumo máximo de oxígeno con el comportamiento de la frecuencia cardíaca que se va a tener en cierto punto. Bueno, suponemos algo de esta manera y vamos a llamar a esto como la frecuencia cardíaca, que va a tener una relación muy estrecha, es decir, cuando incrementa el consumo de oxígeno, de la misma manera lo va a hacer la frecuencia cardíaca. Entonces, a partir de aquí tenemos ya tres parámetros con los que nosotros podemos estar hablando para relacionarlos y dirigir y concebir cargas de entrenamiento a partir de una intensidad dada. Es decir, yo puedo encontrar que este punto
de consumo máximo de oxígeno va a estar relacionado con una determinada intensidad, con una determinada velocidad que vamos a llamar una velocidad aeróbica máxima. Es decir, va a ser la mayor velocidad posible que va a poder adquirir un sujeto a costa de su metabolismo aerobio. Esto no quiere decir que esa sea la velocidad con que el deportista pueda correr, la velocidad máxima, porque a partir de vías metabólicas anaerobias también va a ser posible pues incrementar esa velocidad incluso hasta un 50% más, 70% más, dependiendo de la persona que se esté evaluando. De la misma manera, también es posible conseguir cargas a partir de un indicador que va a ser la frecuencia cardíaca, que va a ser un indicador un tanto más sencillo para poder medir. Es decir, esto me permite a mí mirar y tener en cuenta que a partir de ese porcentaje, de ese 100% de VO2, es decir, del consumo máximo de oxígeno, yo también lo voy a poder relacionar con ciertos porcentajes de carga, estando así, por ejemplo, si yo tengo una intensidad al 50% del VO2 máximo, yo también lo puedo relacionar con una velocidad aerobia máxima del 50% o con una frecuencia cardíaca máxima con un 50% de la frecuencia cardíaca máxima. A partir de aquí yo voy a poder tener estos tres diferentes parámetros con los que va a ser posible concebir cargas de entrenamiento y concebir cargas de intensidad para poder dirigir las adaptaciones que nosotros como entrenadores pues vamos a tener como objetivo durante la fase de la preparación deportiva. También existe otro parámetro que va a ser muy interesante tener en cuenta, es muy interesante en realidad, y entender su comportamiento va a ser algo como esto, en donde yo voy a tener la ventilación o la frecuencia ventilatoria, que es decir, la cantidad de respiraciones que se están dando, frecuencia ventilatoria, la cantidad de respiraciones que se están dando durante un minuto. Y esto tiene sentido si analizamos un poco, esto va a caer aproximadamente alrededor del 80%, sin embargo, va a ser dependiendo de cada deportista. Esta frecuencia ventilatoria lo que nos va a indicar precisamente es que va a coincidir también, va a coincidir con el punto de incremento que tiene esta curva en morado, que nosotros la vamos a conocer como la producción de dióxido de carbono. Y esta producción de dióxido de carbono, bueno, a veces esto se produce un poco más cerca a este punto, pero bueno, ya cuestión de la gráfica. Esta producción de dióxido de carbono tiene bastante sentido si nosotros analizamos, bueno, la frecuencia ventilatoria tiene bastante sentido si nosotros analizamos esa producción de dióxido de carbono. Si nosotros recordamos, en el momento en que nosotros estamos dependiendo del metabolismo de lípidos, vamos a generar una cantidad de dióxido de carbono que va a ser inferior a la cantidad de ese VO2, de ese consumo de oxígeno. Va a haber un punto en el cual el predominio de ese metabolismo aerobio, de ese predominio de los lípidos, va a comenzar incrementando a medida que incrementa también la intensidad del ejercicio. Es decir, a partir de este punto yo voy a tener una mayor acumulación, una mayor producción de dióxido de carbono que tiene que necesariamente ser eliminada por la ventilación para evitar pues, situaciones de incremento de acidosis. Y en este punto de incremento, como nosotros lo podemos recordar, vamos a tener un predominio de la vía glicolítica completa, es decir, una vía glucolítica que entra en donde entra el piruvato a ciclo de Krebs y se convierte finalmente produciendo ATP. Y finalmente podemos describir una tercera fase, aquí por encima del consumo máximo de oxígeno, en este caso estaría por este punto, en donde básicamente el predominio es completamente con producción de lactato. Es decir, vamos a tener
nuevamente, si recordamos la gráfica anterior, vamos a ver cómo en el momento en que una glucosa se convierte en lactato, va a generar necesariamente por medio de la acción de, del ion bicarbonato, va a comenzar a producir una mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver en este punto, en donde el dióxido de carbono, la producción de dióxido de carbono va a superar a la producción de, al consumo de oxígeno.